La Asamblea Regional de Murcia inició su legislatura con un ambiente político cargado de tensión y expectativas. Después de las elecciones autonómicas, el Partido Socialista resultó la fuerza política más votada en la región, aunque sin la mayoría absoluta, por lo que llegaba el momento de hacer pactos. Pero finalmente, como todos sabemos, no fue posible porque Ciudadanos le dio la confianza al Partido Popular, a pesar de que Ciudadanos se vendía como el partido de la regeneración democrática. El primero de los pactos llegaba entre Partido Popular y Ciudadanos para investir a Alberto Castillo presidente de la Asamblea. Va a ser además una legislatura histórica, ya me atrevo a vaticinarlo, porque es la que tiene mayor número de partidos políticos aquí representados en el hemiciclo y porque entre sus señorías 20 son mujeres, casi el 50% de la Cámara. La legislatura ya había comenzado, pero aún no había presidente del gobierno regional. Partido Popular y Ciudadanos pactaron, a pesar de que este último durante la campaña electoral aseguró que no lo haría, pero las cuentas no daban, hacía falta un voto más de Vox. Que ya hubo que realizar 2 votaciones para la elección del presidente, se eligió en segunda votación. Tuvimos, digamos que fueron negociaciones complicadas y bueno, dimos nuestro placer a que fuera el señor López Miras presidente. Finalmente, con el apoyo de Ciudadanos y Vox, Fernando López Miras fue investido presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, poniendo fin a un largo proceso de negociaciones y polémicas. Que hoy empieza el futuro de una gran región. El futuro de una región en el que el protagonista será cada uno del 1,5 millones de murcianos. En septiembre de 2019, toda la comunidad sufrió las consecuencias de la Dana. El río Segura se desbordaba y los municipios del Mar Menor recibían la peor parte. Y ha sido la mayor de la historia de los últimos 150 años y bueno, con las dificultades que esto se ha conllevado, además de otra Dana que hubo luego en diciembre. Fue un episodio difícil de gestionar y me gustaría recordar que la consejera entonces, Beatriz Ballesteros, fue una consejera de Ciudadanos y todo el equipo que gestionó esa emergencia junto con los técnicos del servicio de emergencias, pues fueron de nuestro partido y eso pues es importante también ponerlo en valor porque fue un episodio, como digo, bastante complicado. Puso a prueba, ¿no? Primero puso a prueba a todos los organismos de la región, dependientes de todas las administraciones, tanto de los ayuntamientos, la comunidad autónoma y también de la Administración General del Estado. La Dana fue el episodio meteorológico más grave de los últimos 100 años y por suerte lo salvamos a pesar de los muchísimos daños materiales, a pesar de la influencia negativa que tuvo luego sobre el Mar Menor. Se realizaron más de 1000 rescates, varias localidades quedaron incomunicadas y se evacuaron a más de 2000 personas. Luego, posteriormente, todos tenemos amigos o personas cercanas que fuimos todos a quitar barro y a poder ayudarles, ¿no? No solamente yo, vi ahí muchos diputados y muchas personas que estuvimos ahí ayudando. La Dana fue la gota que colmó el vaso de un Mar Menor que llevaba tiempo con síntomas de eutrofización. El 12 de octubre de 2019, un episodio de anoxia acabó con la vida de buena parte de la fauna marina. Los mejores científicos de nuestra región y grupos ecologistas y conservacionistas que venían anunciando lo que iba a pasar y bueno, pues lo hemos visto en esta legislatura, ¿no? La ciudadanía salió a la calle a grito de SOS Mar Menor. Pedían soluciones rápidas. La Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor llegó casi 9 meses más tarde. Que la sociedad nos exigía que actuáramos para mejorar de forma lo más rápida posible el Mar Menor y yo creo que fuimos lo suficientemente generosos todos los grupos políticos para... Ninguno aprobamos la ley que a nosotros nos hubiera gustado, pero sí conseguimos alcanzar un texto que la gran mayoría de este Parlamento aprobó y convalidó. Y hemos visto que PP y PSOE son incapaces de llegar a acuerdos, de sentarse a negociar y nosotros somos la única fuerza política como partido de centro liberal que somos capaces de hacer que estos dos grandes bloques de la derecha y de la izquierda pues lleguen a acuerdos, ¿no? Pero fue impresionante. Vimos por primera vez también el enfrentamiento
que yo creo que es lo que más caracteriza esta legislatura, el enfrentamiento sin piedad por parte del Partido Socialista y el Partido Popular. La Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor fue el primer acuerdo entre los tres principales grupos parlamentarios, un texto para proteger la laguna salada. Una ley que el principal impulsor fue el Grupo Parlamentario Socialista, pero insisto, de nuevo, de nada sirve esta ley si no se cumple, y actualmente López Miras no está cumpliendo con la ley. Aunque no todos los grupos se mostraron de acuerdo con la norma. Nosotros, desde luego, desde el primer momento nos hemos opuesto, porque no nos tiene por qué obligar a elegir entre crecimiento económico y la sostenibilidad del Mar Menor. Ya dijimos que no iba a servir para nada, y a la vista está que no ha servido para nada, pues siguen entrando toneladas de nitratos al Mar Menor. Presentamos incluso una ley para que el Mar Menor sea considerado parque regional. Los ciudadanos no se conformaron y sacaron adelante la ILP en el Congreso de los Diputados. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El 14 de marzo de 2020 se declaraba el estado de alarma. Llegaba el momento más complicado. Nos enfrentábamos a algo que no podíamos ver, pero hoy estaba presente: el coronavirus. La actividad en la Asamblea se paralizaba durante unas semanas. A la vuelta, los plenos se veían así, con la mínima asistencia, hasta que se habilitó el patio de los ayuntamientos, eso sí, con importantes restricciones. Esas restricciones se han mantenido hasta hace unos días, cuando ya estábamos haciendo vida normal. Nosotros, por ejemplo, seguimos sin tener una sala de prensa en condiciones, con unas conexiones, con algo tan básico como unas conexiones a Internet que funcionen bien para poder. Estamos ya transmitiendo en vivo, estamos escribiendo las crónicas y enviando a nuestras ediciones digitales conforme se desarrollan los plenos. Y aquí en este Parlamento la verdad es que eso es imposible hacerlo. Fue una época muy mala, y también el cierre de la Asamblea, cuando nosotros acabamos de llegar realmente, o llevábamos muy poquito tiempo, pues fue muy desagradable. Pero yo creo que la experiencia COVID en la región de Murcia, aun siendo dramática, lo ha sido menos que en otros sitios. Yo creo que el gobierno de la región y nuestro presidente Fernando López Miras tomó las riendas de la situación y fue capaz de tomar decisiones, en muchos casos difíciles, decisiones que costaba trabajo explicar, pero que han salvado vidas. Porque nunca habíamos vivido una situación tan excepcional. Yo, en concreto, como consejera de empresa, tuve que tomar decisiones como la apertura de algunos servicios esenciales, decisiones que eran arriesgadas. Las medidas más restrictivas más grandes que ocurrieron en la Unión Europea, las más restrictivas fueron aquí, y en la región de Murcia fueron las más restrictivas dentro de España. Todavía nadie nos ha explicado por qué se ha hecho eso. Los sanitarios, que lo dieron todo, incluso se jugaron su vida, jugaron su salud para salvarnos a todos y a todas. Ellos son los verdaderos protagonistas de que hayamos podido recuperar lo que conocemos y lo que llamamos como normalidad. La política no cesó, y fue precisamente durante la pandemia cuando surgieron las primeras fricciones entre los socios de gobierno. Me acuerdo que fueron días muy intensos porque, como digo, el gobierno regional se dedicó a través de una serie de decretazos de desregular toda una serie de leyes como la ley de vivienda, la ley de costas, etcétera, etcétera, que nada tenían que ver con la pandemia, ¿no? Cuando fue capaz de vacunar irregularmente no solo a los altos cargos de la Consejería de Salud, sino también a sus familiares, a sus amigos y a centenares de personas. Gestión de este gobierno. Por todo ello, hemos hablado con la primera fuerza política en la región, en las últimas elecciones, el Partido Socialista, y los dos partidos estamos convencidos de que un cambio
es necesario, es imprescindible en la región de Murcia. Es el cambio histórico que se produce en el gobierno de la región de Murcia. Un cambio que apuesta por la estabilidad, el cambio propiamente dicho y la regeneración política. 2021, en la noche del 10 de marzo, se firmaba esta moción de censura que sería presentada en la mañana siguiente del día 11, firmada por todos los diputados del Grupo Parlamentario Socialista y también de Ciudadanos, quienes estaban a priori de acuerdo con esta moción. Mientras que el Gobierno, o al menos la parte del Partido Popular del Gobierno, estaba centrada en salvar vidas, en gestionar la pandemia, en salvar los negocios, en poner en marcha ayudas para la hostelería, ayudas para el comercio. Mientras que unos estábamos en eso, otros estaban pactando en las alcantarillas de la Moncloa. En un pacto que formaba parte de un contubernie mayor, en donde iba también una moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, en 5 ayuntamientos de la región de Murcia, en 2 comunidades autónomas más. Es decir, no era una moción de censura al uso. Que 2 socios de un gobierno, estando dentro del gobierno, intenten hacer una moción de censura a sus compañeros del gobierno. Quiero decir, ya solo a la hora de explicarlo es un sinsentido. Lo normal es que tú dejes el gobierno y luego hagas una moción de censura. Ocurrió en torno a las 10 de la mañana, estábamos cubriendo una sesión plenaria como todos los miércoles y de repente el ambiente se sintió como enrarecido. Recuerdo ver a los compañeros de otros medios de comunicación corriendo por los pasillos, yo no entendía nada, tampoco sabía a quién preguntar, no conocía a nadie y de repente mi compañero Pablo, el cámara, subió y me dijo que lo que había ocurrido, que se iba al registro a grabar las imágenes. Terremoto político no solo en la región, sino en toda España. En Madrid se convocaron elecciones y en Castilla y León también se presentó una moción de censura. La Comunidad de Murcia se convirtió en el centro de la información. Y se tuvo que habilitar otra zona y aún así se quedó pequeña. Con el tiempo, hablando con otros compañeros de otros medios de comunicación, incluso ellos que tienen más experiencia, confesaban estar sorprendidos, ¿no?, del alcance que había tenido y del impacto, no solo a nivel regional, sino también nacional. Los apoyos a la moción eran mayoría, ya que además de Ciudadanos y PSOE, se contaba con el apoyo de Podemos. Fue algo muy lamentable para la región porque se saldó en términos democráticos pues, de manera, pues, como digo, muy lamentable. No hay precedentes en ninguna comunidad autónoma. Porque estamos a la cola prácticamente en todos los indicadores, tanto en turismo, en infraestructuras, en sanidad, en educación, a nivel regional, y vimos que de esos 72 puntos que nosotros habíamos acordado en ese acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular, tan solo se cumplieron 8,5. Me refiero a que la moción de censura, la ilusión por el cambio, duró apenas 48 horas. El presidente López Miras compró en menos de 48 horas la voluntad de 4 diputados. El viernes 12 de marzo, en el Palacio de San Esteban, Fernando López Miras y 3 diputados de Ciudadanos, Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez, realizaban una rueda de prensa en la que retiraban el apoyo que le habían dado a la moción previamente y entraban en el gobierno. Por eso, claramente, exijo al Partido Socialista y a la señora Martínez Vidal que retiren la moción de censura, que no permitan que la región de Murcia pase por ese circo motivado únicamente por la ambición personal. Pero los 3 diputados expulsados de Vox mantuvieron la posibilidad de que la moción saliese adelante. Todo el mundo creyó que éramos capaces de votar con el Partido Socialista y con Ciudadanos esa moción y descabalgar a López Miras. Nunca fue nuestra intención, pero la ocultamos. En ese momento ni el Partido Popular sabía qué es lo que íbamos a hacer, ni siquiera lo sabía Vox. Nosotros lo que queríamos, y así nos lo dijo el señor López Miras, es que se convocaran elecciones inmediatamente, como hizo su homóloga de Madrid, y en eso pues, volvió a incumplir su palabra y no hubo elecciones. Y a cambio de eso pues, hemos tenido un gobierno formado por personas que no pertenecen a ningún partido, que solo se ven a sus intereses personales. Nosotros en ese momento vimos una oportunidad, y esa oportunidad fue que nosotros jugando muy bien nuestras cartas, podíamos llegar al gobierno de la región de Murcia. Y así fue.
llegamos al Gobierno de la Región de Murcia, cogimos una consejería que era Educación y Cultura. Podíamos haber pedido cualquier otra, pero nosotros queríamos que fuera Educación y Cultura la consejería, porque era el PIN parental para nosotros era muy importante y queríamos implantarlo. Finalmente, los números no sumaron y el presidente de la Asamblea se abstuvo en la votación. Y yo creo que al final triunfó la sensatez, triunfó el sentido común y triunfó sobre todo la voluntad de los ciudadanos de la región de Murcia. Gobierna, sigue gobernando tras esa moción de censura fallida, apoyado en 7 tránsfugas, ¿no? Es decir, algo absolutamente lamentable, ¿no? Se han manifestado siempre en contra del transfugismo, pero bueno, se han manifestado como auténticos comisarios políticos de sus propios partidos, es decir, anteponiendo siempre el mandato del partido, cuando sabemos que la Constitución en su artículo 67.2 prohíbe el mandato imperativo. Me sigo ratificando, a pesar, mucha gente me lo pregunta, ¿no? ¿Volverías a poner esa moción de censura? Lógicamente, bueno, pues las cosas se podrían haber hecho mejor, se podría haber pensado en otra estrategia, pero sí a nivel político, pero sí que me ratifico en la necesidad de esa moción de censura. En menos de un mes, Francisco Álvarez dejó su nuevo cargo como consejero para convertirse en portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, partido que lo había declarado tránsfuga. De esta manera, el grupo se dividía. Que personas, que unos chaqueteros, sean capaces de secuestrar grupos parlamentarios cuando ellos no hubieran sido nada a nivel político si no hubiera sido por las siglas que ellos representaban. Todos sabemos lo que ocurrió y a partir de ahí cada grupo político ha ido a hacer su vida. Unos a preservar al gobierno, al ejecutivo, en fin, dando muy poco recorrido político al resto de grupos y otros grupos, bueno, pues a fomentar lo que a ellos más les conviene. Finalmente, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina pasaban pocos meses más tarde al Grupo Mixto. Los movimientos en los grupos parlamentarios han sido constantes a lo largo de la legislatura. Diego Conesa abandonó la portavocía del Grupo Socialista unos meses después de la moción de censura. Más reciente fue la disolución del Grupo Vox, tras el cese de Mabel Campuzano como consejera, y los conflictos internos entre los 3 expulsados de Vox y el partido acabaron el año 2022, integrándose en el Grupo Mixto y con la salida de Francisco Carrera de la mesa de la Asamblea. Y nos hemos peleado hasta con el propio partido por el cual salimos elegidos. La justicia nos ha dado la razón de que no tenían razón para expulsarnos ni atacarnos de esa manera. Durante estos 4 años, 8 diputados y diputadas han entregado su acta hasta que finalmente, este 2023, Elena Vidal de Equo llegaba al Parlamento rompiendo el techo de cristal y logrando la mayoría de diputadas. En 2019, poco antes de las elecciones, fue aprobado por la Asamblea la reforma del Estatuto de Autonomía, una reforma que aunó el consenso de los grupos existentes en la Cámara. La reforma del Estatuto de Autonomía llegó en varias ocasiones al Congreso. Los devenires del cambio de gobierno retrasaron su aprobación, pero cuando ya estaba a punto, finalmente la Asamblea lo retira. Esta es una muestra más, ¿no?, de lo que ha hecho el Partido Popular y sus tránsfugas con esta legislatura, una legislatura perdida, totalmente fallida. 4 años después es un estatuto que debía admitir pues toda una serie de cambios que servían para mejorar la vida de la gente de nuestra tierra, ¿no? Nosotros recuerdo que metimos pues la protección de los espacios naturales y toda otra serie de cuestiones que tenían que ver con los servicios públicos que redundaban en la vida de la gente de nuestra tierra. El conflicto entre izquierda y derecha y la intención de incluir enmiendas contra el transfugismo en la Asamblea llevó a su retirada. Y en el momento que llega al Congreso de los Diputados hay algunos partidos, en concreto Ciudadanos y el Partido Socialista, que pactan que lo que nunca hubieran aprobado en esta Asamblea Regional lo iban a votar en Madrid con sus socios habituales, Esquerra Republicana, Bildu, Podemos. Es decir, lo que nosotros evitamos con la tramitación del Estatuto de Autonomía es que el futuro de esta región lo decidieran diputados que ni creen en España ni tienen nada que ver con esta región. Que con la reforma del Estatuto de Autonomía que se pretendía llevar a cabo en Madrid con los votos
partidos independentistas, fuerzas como Bildu, etcétera, etcétera, que nunca permitirían que nadie se metiera en sus propios estatutos, y ellos pretendían, puesto que aquí no tenían la mayoría, modificarlo allí. Todas esas idas y venidas del Partido Socialista, de Podemos, de querer de que no se presentara López Miras y tal y cual, provocó que tuviéramos la oportunidad de cargarnos el estatuto aprobado por Podemos o Izquierda Unida, por los Ciudadanos, por el PSOE y por el Partido Popular. Aprovechamos y conseguimos en 3 días que el Estatuto de Autonomía vuelva a la región de Murcia. Nosotros, pues bueno, ya digo, nos alegramos, aunque desde luego no fue por los motivos, por los intereses del Partido Popular en este caso, que se tiró para atrás, sino solo estamos preocupados por el interés de los murcianos. Por eso ese estatuto había que acabar como fuera y, bueno, ha sido lo mejor que ha podido pasar esta legislatura. Los diputados de Ciudadanos, PSOE y Podemos se ausentaron del hemiciclo como protesta por su retirada. Que es necesario recuperar el consenso, porque es cierto que la región de Murcia que hoy conocemos es gracias al Estatuto de Autonomía, pero necesitamos reformarlo porque necesitamos consolidar nuevos derechos y, sobre todo, necesitamos poder abordar nuevas demandas que requiere la región de Murcia. Un Estatuto de Autonomía del que se cumplen 40 años en esta legislatura. Durante 2022 se conmemoraba el nacimiento y desarrollo de nuestra comunidad autónoma. La legislatura ha estado marcada por la economía, la situación pospandemia y la guerra de Ucrania y sus consecuencias, pero también ha estado marcada por el agua y el trasvase Tajo Segura. Bueno, pues este tema lo han politizado cuando realmente se ha demostrado que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han sido capaces de llegar a una solución. Es un tema fundamental, no solo por lo que supone para el Producto Interior Bruto de esta región, sino también de este país, y lo que supone para más de 75.000 familias murcianas. Hay millones y millones de árboles que si se secan, a lo mejor han pasado 5 y 6 años que alguien ha estado regando ese arbolito para que empiece a dar frutos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa que se plantea desde la izquierda para la economía murciana? La situación se tensaba cuando el Gobierno central aprobaba aplicar el caudal ecológico en el Tajo. Tenemos que pelear cada día y el Gobierno de Pedro Sánchez lo que está haciendo es un ataque de forma permanente al trasvase Tajo Segura, a una infraestructura que durante 42 años ha estado permitiendo que esta región crezca, que esta región se desarrolle. Por otro lado, veo que se nos condena también a la desalación, al agua desalada, cuando el agua desalada no es conveniente para la agricultura, crea muchos problemas y aparte es un precio insostenible. Más de 3.000 millones de euros está invirtiendo el Gobierno de España en estas inversiones que se van a realizar hasta el año 2027. Me refiero a la interconexión de la desaladora y me refiero a reducir el coste del agua desalada a través de la energía renovable. La próxima legislatura será el momento de ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Habrá quien repita en el Parlamento y quien decida volver a su actividad previa. El balance de este periodo es diferente según el prisma con el que se mire. Ha sido 4 años apasionantes, que hemos conseguido cosas. Ha sido una legislatura fallida, una legislatura totalmente perdida, que se ha caracterizado por los casos de transfugismo y el inmovilismo. Poder oponernos, cuando ves que estás en la Asamblea y ves que todos los partidos están en lo mismo, pues no están defendiendo los intereses de los murcianos y bueno, hemos podido, con dificultades, bastantes dificultades, pero por lo menos tener una voz discordante en ese punto. Desde Podemos se presentó una ley de endometriosis, la ley para crear el Parque Regional del Mar Menor o una ley de residencias. Y como sabéis, pues para Podemos los servicios públicos y el medio ambiente son nuestros pilares fundamentales y creo honestamente que hemos hecho pues un gran trabajo en esta legislatura. Se han sacado adelante la Ley de Servicios Sociales, la de Atención Temprana, 2 leyes de simplificación administrativa, la Ley de Emergencias, la Ley de Protección del Mar Menor, la Ley del Presidente o la Ley del Mecenazgo. 4 años, 4 presupuestos. Este Parlamento ha sacado adelante los 4 presupuestos que le correspondían, incluso en la etapa COVID. Creo que no hay prácticamente ninguno en España que haya conseguido este hito. También ha salido adelante la Ley de Familias Monoparentales. Una ley que beneficia a más de 120.000 personas de la región de Murcia. Una ley que equipara
los derechos de la familia numerosa a los derechos de esta familia. Durante los últimos meses hemos sido testigos de un intenso trabajo legislativo y político en el que se han abordado temas de gran relevancia para la sociedad de la región, como la educación, la sanidad, el medio ambiente, la igualdad o la economía. Además, esta legislatura ha estado marcada por la crisis sanitaria del COVID-19, que ha supuesto un gran desafío para todos los sectores de la sociedad. La Asamblea de Murcia ha sido uno de los principales actores en este sentido. Una legislatura que ahora llega a su fin, que ha sido intensa y ha dejado huella en la sociedad murciana.